todos, bienvenidos a esta tercera charla virtual del Community Day 2025. Acá tenemos con nosotros a mi tocayo, Juan Diego Bonilla. Eh, Él nos va a dar una charla bien interesante hoy sobre Trust No One, imposición del mínimo privilegio en las arquitecturas modernas. La verdad es que Juan Diego es un crack. Ahora estábamos en el backstage hablando sobre su experiencia y es muy admirable. Es de esos colombianos que nos representa increíble en el exterior. Entonces, pues nada, Juan Diego, dejo la presentación en tus manos, dejo al público en tus manos y cuéntanos todo. Claro El que sí. escenario es tuyo. Muchas gracias, Tocayo. Como tú dices, creo que estás exagerando, pero muchas gracias. Es un gusto estar hoy en día acá, hoy acá con ustedes. Realmente es un evento que he venido siguiendo ya hace un tiempo. Me ha gustado. De hecho, es una de mis nuevas facetas hace un par de años, ser speaker, compartir conocimientos y experiencias con la comunidad. Actualmente lo hago no solamente para Colombia, sino ya he tenido la oportunidad de hacerlo en varios países de Latinoamérica. Y bueno, el día de hoy vamos a ver una sesión bastante interesante basada en mi experiencia y en la experiencia de muchos colegas, en donde vemos la seguridad, tal vez no le damos el valor que tiene la seguridad en nuestras arquitecturas de AWS. ¿Listo? Entonces, vamos a por ellas. Vamos, primero que todo me presento. Ya Juan Diego me dio una introducción general. Muchas gracias por todo. Soy ingeniero de sistemas aquí, graduado aquí en Bogotá. Soy especialista en arquitectura empresarial. Actualmente estoy cursando un magíster en datos. Llevo 8 años trabajando con AWS aproximadamente. Y bueno, como les mencionaba, hago parte ya de mi faceta, ser speaker, y bueno, lo disfruto, viajo, me gusta y bueno, vamos por la sesión. Am, Comenzamos con un dato arrollador y quiero que ese dato sea entendido, digamos que de una forma. Eh, a veces vemos que cuando involucramos credenciales y accesos a nuestras organizaciones, pues es algo relevante, ¿no? O sea, el 80% de las brechas de seguridad, el 80% de las brechas de seguridad en general involucran credenciales comprometidas. Eso quiere decir que estamos dando malos accesos, eso quiere decir que estamos creando malas políticas, estamos usando herramientas que no están bien usadas o cosas del estilo, ¿cierto? Eso es una percepción general a a nivel global, ¿sí? No es solamente aquí en Colombia, sino a nivel global. Entonces, ¿por qué nace Trust No One o Zero Trust? Básicamente es, hey, no voy a confiar en absolutamente nadie. Y eso no es un requerimiento, es un mindset, es una forma de pensar, es una forma de tú diseñar tus soluciones. Es decir, cuando tú tengas un requerimiento de una solución, y quiero hacer una aclaración, no solamente los arquitectos diseñamos soluciones. Cualquier rol en la nube diseña pequeñas soluciones, hace microdiseños también, ¿sí? No más comunicar o integrar o usar una lambda para que obtenga o agarre un archivo en un bucket es un microdiseño que hay que tener en cuenta. Si nosotros tenemos un pensamiento y una forma de pensar de cero confianza, el diseño cambia significativamente y van a haber más componentes que tenemos que tener en cuenta. Si eso no pasa, puede que sea más fácil la implementación, puede que sea mucho más sencilla el mantenimiento, pero probablemente más adelante vamos a tener dolores de cabeza, ¿sí? Por eso, nunca confiar y siempre verificar, y ese es uno de los principios generales de Trust No One. Siempre debemos verificar quién está ingresando, quién está consumiendo, cómo lo está haciendo, cada cuánto y quién lo está usando. Casos como Capital One, yo lo traigo a colación porque es un caso reciente, pero en el mundo ocurren casos de estos de filtración y de exceso de permisos excesivos y de robo de credenciales, de suplantación a nivel mundial todo el tiempo, todo el tiempo. Capital One fue uno de los más relevantes, porque involucra sistemas en la nube,
porque hubo credenciales con muchos permisos, alguien obtuvo esos permisos, generó nuevas credenciales y fue muy difícil de hacer un troubleshooting de ese problema, generó impactos muy grandes al negocio de tarjetas de crédito y fue un boom general en ese caso de, en ese caso de uso de unas credenciales mal usadas y mal creadas, diría yo, ¿sí? Entonces, digamos que yo traigo a colación ese caso es para que nos hagamos una imagen de que dejar credenciales y exponer credenciales y hacer malos usos de nuestros credenciales puede generar impactos y puede generar dolores a nuestro bolsillo. Por eso Trust No One. Trust No One es una forma de pensar. Hay empresas que dicen que Trust No One es básicamente un framework, un grupo de buenas prácticas. Verse de muchas formas, ¿sí? Desde mi punto de vista es una forma de pensar. Es decir, vamos a empezar a pensar en que no puedo confiar en nadie interna ni externamente en mi organización. Ese es el objetivo de Trust No One. Tiene 6 pilares y como todo académicamente y a nivel laboral, hay varias visiones de Trust No One y hay varias visiones de sus pilares. Uno de sus pilares, yo lo traigo a cotaciones de American Council for Technology Industry. Él dice, hey, son 6 pilares que yo debo tener en cuenta para no confiar en nada en esos 6 usuarios, dispositivos, aplicaciones o cargas de trabajo, toda la analítica que yo hago, todos los procesos analíticos que tienen que ver con datos, todo el tráfico de mis redes y todas las automatizaciones que yo implemento en infraestructura y en implementación de código. Todo protegiendo mis datos. Este es el objetivo de Zero Trust, proteger mis datos. No confiar en nadie para extraerlos, para consumirlos, para modificarlos, para dañarlos, para robarlos. Todo tiene que ver con mis datos, ¿cierto? Entonces, esos son 6 pilares. Hay veces que uno puede ver en reportes académicos 4, tal vez usuarios, dispositivos, cargas de trabajo y redes son los más básicos o los más comunes de ver. Yo traigo automatización y analítica porque son componentes de arquitecturas modernas, ¿sí? Ya las arquitecturas actualmente hacen análisis real de datos, ¿sí? Aplicamos modelos de machine learning, ya inferimos con base en los datos. Ya son procesos que tenemos que tener en cuenta y tenemos que implementar ese mindset de Zero Trust en ese tipo de procesos. Por eso lo traigo a cotación. Y todo el tema de automatización, eso ha venido creciendo tremendamente. Son procesos robustos, son procesos que hay que tener en cuenta, que hay que tener en el radar. Y bueno, Zero Trust, cero confianza con ese tipo de procesos y vamos a ver cuáles van a ser las herramientas que vamos a tener para implementar este tipo de mindset. AWS dice, hey, si tú quieres implementar Zero Trust o quieres garantizar Zero Trust en tus arquitecturas, ten en cuenta estos 6 puntos. Yo sé que es mucho texto, pero quiero enfocarme en uno en particular y es el que tiene la estrellita. Pero voy a dar una pasada rápida por los 6. La primera es verificación y autenticación. Básicamente es, hey, ¿cuál es el mecanismo que usted va a proveer para saber que esa entidad o esa persona es quién es? ¿Sí? Necesito autenticarlo. Necesito autenticar esa entidad de IAM, necesito autenticar ese usuario, necesito autenticar ese rol. Ese es el primero, tener un esquema robusto para autenticación. 2, acceso de mínimo privilegio, que es el que más me encanta y es una de las grandes herramientas y de esas formas en las cuales nosotros podemos asegurar nuestras arquitecturas, generar y mejorar nuestra postura a nivel de seguridad, que es adoptar el principio de mínimo privilegio a todo nivel, a nivel de redes, a nivel de usuarios, a nivel de roles, a todo nivel. El tercero va muy enfocado en redes porque el mínimo privilegio también se aplica y el Zero Trust se aplica a nivel de redes, que es la microsegmentación. Básicamente es, hey, segmente su red. ¿Para qué? Para disminuir esa superficie de ataque. Entre más usted disminuya esa superficie de ataque, menos riesgos va a tener. Básicamente es eso.
Análisis continuo, nada. Eso tiene que ver con monitoreo, eso tiene que ver con trazabilidad, con login, eso tiene que ver con el análisis continuo de los eventos que está pasando en su plataforma, en su solución, saber quién entra, saber quién no entra, cómo se autentican, cómo lo están haciendo, a qué horas, todo. Tener toda esa información y poder inferir y tomar decisiones basadas en esa información. El quinto de la autorización es básicamente, hey, listo, yo autentico esa entidad, yo autentico ese usuario, sé quién es usted, sé que usted es un empleado, un auditor, una entidad, pero ¿qué permisos va a tener usted para hacer qué tipo de acciones en mi solución, en mis servicios, en mis cargas de trabajo y demás? ¿Listo? Y la automatización, pues nada, es como podemos llegar a optimizar eso. O sea, AWS dice, hey, sí, está todo bien con todo ese análisis y todo ese segmentación que tú haces, pero puedes automatizarlo. Es decir, tú puedes ser reactivo y proactivo. ¿Qué pasa si hay un evento que no es muy usual? Pues yo puedo hacer algo, puedo inhabilitar las credenciales, puedo generar una alerta, un correo, etcétera. Puedo reaccionar. Entonces, esos son los 6 principios de AWS que AWS propone para implementar Zero Trust. Yo me voy a enfocar en el segundo, que es el acceso con mínimos privilegios. ¿Por qué? Básicamente porque es la herramienta más poderosa que tenemos para implementar Zero Trust, para garantizar el Zero Trust en nuestras arquitecturas. Básicamente, el principio de mínimo privilegio nos ayuda a qué? A restringir el acceso. Es decir, si el rol, la persona, la entidad de ahí en la aplicación necesita ciertos permisos, ciertos recursos, pues son esos exactamente los que se les van a brindar. No más ni mucho menos. Sí, porque si son menos, pues probablemente no va a funcionar, pero yo le podría dar más. Pues vamos a generarle, es como cuando uno va al sastre y necesita algo hecho a la medida, yo le voy a entregar los permisos hechos a la medida a la entidad o al usuario que lo requiere. Básicamente es eso. Mitigar riesgos, básicamente es como reducir, lo que yo les había mencionado, es como reducir y pensar en reducir esa superficie de ataque, ¿sí? Como, hey, si yo puedo segregar, pensemos en separar, pensemos en dividir esos permisos. Si yo puedo identificar de dónde proviene la solicitud, de qué país, de qué IP, de qué yo lo puedo hacer, cuál es la región en la cual yo voy a operar, cosas de ese estilo que me ayuden a reducir ese impacto, genial. Eso hace parte del mínimo privilegio. Y tercero, y lo más importante, y eso lo he visto en muchas arquitecturas y en muchas organizaciones, es, hey, no revisamos si realmente los permisos están funcionando. Puede pasar que esos permisos que yo le di a un auditor, a un usuario, a un cliente, puede que no esté utilizando ni la mitad de esos permisos, y eso va en contra del mínimo privilegio. Por ende, hey, hagamos revisión constante de eso. Revisemos si realmente esa entidad de IAM está usando esos permisos o todos los permisos que yo le concedí, ¿sí? Probablemente es esa camisa o esa chaqueta que el sastre le dio con esos permisos, puede que le quede muy grande, puede que deba ser más ajustada, ¿sí? Y eso hace parte del principio de mínimo privilegio. ¿Listo? Entonces, esta es la entrada básicamente al privilegio. Yo cómo doy privilegio en mis arquitecturas modernas de AWS. Básicamente con IAM. Servicio core de AWS es el primer servicio para las personas que comienzan en el mundo de AWS o las que ya llevamos unos años, sabemos que es el servicio core por excelencia. Sin entender cómo funciona IAM, no podemos hacer o no podemos desarrollar o construir soluciones con una postura de seguridad adecuada. Estos son sus recursos. Yo, a ver, no quiero repasar este tipo de elementos porque creo que van un poco fuera de la presentación, pero sí los quiero traer a acotación porque ahí hay un recurso supremamente importante que quiero que empecemos a utilizar y lo usemos hasta que podamos, que son los roles. Los roles son entidades bastante poderosas que nos permiten apalancar ese Zero Trust en mi organización y nos permiten apalancar ese mínimo privilegio.
Yo puedo definir roles a la medida de lo que yo necesite, a la medida de mi carga de trabajo, a la medida de mi auditor, a la medida los puedo crear, ¿sí? Obvio, hay roles administrados por AWS y AWS. Hey, si usted quiere un rol administrador, ahí está el rol administrador. Pero ¿qué pasa si mi rol administrador puede ser más pequeño, puede ser más ajustado, puede ser más hecho a la medida? Puede pasar, ¿sí? Eso puede suceder. Por ende, tengan en cuenta una cosa aquí importante con respecto a este tipo de entidades y recursos de IAM. AWS deniega implícitamente por defecto cualquier acción. Eso quiere decir que todo está prohibido a menos que se permita explícitamente, o sea, a menos de que haya una entidad que diga, hey, usted va a poder acceder al bucket con estas acciones, yo lo voy a poder hacer. Entonces, aprovechemos eso, saquémosle provecho a esos roles. Cuando creamos, evitemos crear usuarios y podemos crear roles. Eso es clave. A veces no podemos, a veces tenemos que crearle un rol a una aplicación por alguna razón. Bueno, ajustemos la política al mínimo privilegio y no, generémosle un rol, generémosle sesiones temporales, cosas que nos permitan tener mayor control y garantizar ese mínimo privilegio. Estos son las 6 tipos de políticas que hay actualmente en AWS. De hecho, hay una relativamente nueva que no ha sido muy usada, que son los Resource Control Policies, que son políticas a nivel organizacional. Tenemos las basadas en identidad, que son esas políticas que se atachan a los roles, a los usuarios, que son las más conocidas, las que dicen, hey, este usuario tiene permisos a esto, 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 esto y esto, ¿cierto? Eh, Tenemos las políticas organizacionales que son las de Service Control Policies, las controles de políticas las Service Control Policies y las Resource Control Policies. Básicamente son políticas que se pueden crear y se pueden definir una vez la organización exista. Es decir, AWS Organization debe estar habilitado y en AWS Organization debe estar habilitado esos dos servicios o algunos de esos dos servicios. Me permite, ya vamos a ver para qué nos funciona y cuáles son los casos de uso que nos apalanca el Zero Trust. Pero para adelantarles algo, eso nos ayudan a prevenir, ¿vale? Nos ayudan a prevenir. Es lo más importante a tener en cuenta. Tenemos las políticas basadas en recursos y esos recursos son básicamente esas que se atachan a cualquier recurso. Por ejemplo, el bucket. El bucket policy es una política de recurso. Es decir, que yo la tacho, es decir, la tengo que inclusive copiar y pegar ahí. Si estoy usando AWS Console, tengo que copiarla y pegarla ahí y eso hace parte de la política y yo puedo denegar, puedo permitir y poner un montón de condiciones sobre el bucket, ¿sí? Funciona de la misma forma para la KMS, para las llaves de encripción y para muchos más servicios de AWS, ¿sí? Tenemos las últimas dos que quiero, y de hecho voy a ahondar un poquito más en las permisos de límite, que son las boundary policies, porque son políticas que nos permiten solventar a veces algunas necesidades que las service control policies hacen y que por algún motivo no las puedo usar. O sea, son básicamente nos permiten determinar un límite. ¿Sí? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a disminuir la superficie de ataque. Por ende, si disminuimos la superficie de ataque, podemos generar permisos más hechos a la medida, cumplir con el nuevo privilegio y por ende tener una solución con una postura de seguridad mucho mejor. Y finalmente tenemos las políticas de gestión, que son políticas que se generan para ciertos casos de uso, con cierto tiempo de vida y con ciertos permisos. Un ejemplo de eso puede ser el bucket también, el acceso al bucket que yo le doy temporalmente, por ejemplo, en un frontend, para comunicar para transmitir cierta información a un bucket, por ejemplo. ¿Sí? Esos son los tipos de política, estructuras, no voy a andar en esto, pero ahí hay una alarma gigantesca en la parte de condition, porque lamentablemente cuando he tenido que heredar arquitecturas de AWS me he dado cuenta que muchas veces no usamos las condiciones, no las usamos para nada, ¿sí? Y cuando no usamos condiciones, eso quiere decir que no estamos cumpliendo con el mínimo privilegio, ¿sí? No estamos siguiendo el principio de mínimo privilegio, ¿sí?
¿Por qué? Porque las condiciones nos van a ayudar a segmentar, nos van a ayudar a verificar, nos van a ayudar a reducir esa superficie de ataque en cualquier acceso, no bien sea acceso de workloads, a nivel de workloads, es decir, por ejemplo, un contenedor en ECS que tiene un rol asignado puede consumir un bucket, pues yo esa política la puedo reducir y la puedo condicionar hasta el punto de decirle que qué bucket y qué índices del bucket va a usar. Sí, ese es el mínimo privilegio. Pero hay veces obviamos ese tipo de cosas y le damos permiso, le ponemos el wildcard o le ponemos el asterisco diciendo, hey, esa tarea de ECS va a poder hacer lo que sea con con el bucket, a cualquier bucket. ¿Sí? Entonces, hey, ojo con eso. Y eso es parte importante del mínimo privilegio. Usar adecuadamente las condiciones en nuestras policies de ese tipo de, esas 6 tipos de policies que vimos, hey, condiciones, siempre. Cosas como estas. Hey, si sabemos de dónde va a provenir, de dónde proviene la petición, pues coloquemos el CIDR de la VPC. Si sabemos que el usuario debe obligatoriamente tener MFA habilitado, pues pongámosle, deneguémosle la acción. Hey, usted no va a poder hacer nada si no tiene el MFA habilitado. Cosas de ese estilo, ¿sí? Entonces mi invitación, si queremos cumplir con el mínimo privilegio, hey, condiciones, condiciones y más condiciones hasta llegar al mínimo privilegio posible. Ya vamos a hablar un poco de lo que implica esto, porque esto tiene unas implicaciones a nivel de mantenibilidad fuertes y les voy a hablar de mi experiencia al respecto. Service Control Policies, una de las políticas más poderosas. Si tiene la posibilidad de habilitarlas en su organización, háganlo. En mis clientes, cuando yo trabajo con clientes pequeños que son startups que tienen solo una cuenta, mi primera recomendación es, hey, yo sé que usted tiene una cuenta, no le interesa crear otra, creemos organizations porque necesito habilitar Service Control Policies. Son bastante útiles a nivel de organizacional, son jerárquicas, puedo definir, o sea, funciona a nivel de jerarquía, funciona a nivel de cuenta, a nivel organizacional, nos permiten escalar, o sea, si habilitamos organizations al principio, habilitamos Service Control Policy al principio, podemos escalar adecuadamente a nivel de seguridad, tener una postura de seguridad en todas mis cuentas de ahí en adelante, ¿sí? Filtro restrictivo, eso quiere decir que si yo dejo un deny en alguna acción y lo habilito en mi organización, ninguna policy de ningún tipo va a poder sobreescribir ese deny, esa denegación. O sea, eso es súper útil para prevenir muchas acciones que a veces obviamos y que después son dolores de cabeza. Control preventivo nos ayuda a prevenir ciertas acciones que nosotros no queremos que hagan. Es decir, por ejemplo, si no queremos que trabajemos con Kubernetes, con EKS, no queremos que trabajemos con EKS, pues bloqueamos o denegamos cualquier acción sobre EKS. Cosas del estilo, se puede control preventivo. O eliminar configuraciones importantes, eliminar logs, eliminar CrowdTrails, eliminar usuarios, credenciales, todo eso se puede definir en una Service Control Policy. Y obviamente todo esto tiene una aplicación jerárquica que nos va a permitir determinar si la organización es lo suficientemente grande, poder aislar, poder disminuir esa superficie de ataque. Esa es la frase o esas 3 palabras, 4 palabras, lo más importante. Hey, disminuyamos la superficie de ataque, porque si disminuimos la superficie de ataque, vamos a poder controlar mejor ese tipo de riesgos, podemos tener una mejor postura, ¿sí? Ejemplos útiles, por ejemplo, de la región. Si mi organización, sabemos que mi organización trabaja solamente en una región, opera en una sola región, pues deneguemos cualquier acción en otras regiones. Hagamos un deny que a menos de que sea la región de US One o North Virginia, Ohio o la que sea, va a ser denegado cualquier acción. Súper útil. Disminuimos la superficie de ataque y vamos enfocados al mínimo privilegio, al Zero Trust. 2, otro ejemplo. Si sabemos de dónde proviene el tráfico, pues coloquemos el source IP. Sabemos de dónde proviene, pues deneguemos cualquier otro acceso a nivel de red. Si tenemos un listado de servicios que mi organización
trabaja y sabemos que conoce y que de ahí no vamos, no, de ahí no va a salir nuestras arquitecturas, la lista. No pongamos un wildcard ahí, porque cuando ponemos un wildcard ahí, a menos de que haya un deny específico, pues va a poder, alguien va a poder crear credenciales para acceso a ese tipo de servicios. Por ende, va a haber un riesgo, tal vez me afecta mi bolsillo, tal vez genero otro tipo de problemas más adelante, ¿sí? Recomendación, si pueden, Service Control Policy, una de las herramientas más importantes para implementar Zero Trust o para seguir ese modelo depende o ese mindset. Boundary Policies, eh, me quiero adelantar acá, porque las Boundary Policies son bastante útiles. A veces cuando no podemos implementar Service Control Policies, pero básicamente, este es un ejemplo que me pareció bastante interesante y eso hace parte del mindset. A la izquierda, imagínate este escenario, tengo una función lambda y necesito acceder específicamente a un secreto en Secrets Manager. El desarrollador, ¿cómo piensa? Yo soy desarrollador, por si acaso, o me considero desarrollador. Yo digo, hey, la más fácil, Secrets Manager asterisco. Esa es la forma de pensar que, no, que deberíamos cambiar. No salgamos por la fácil. Esa es la fácil, un wildcard. ¿Cuál es la forma adecuada que va enfocado al mínimo privilegio? Como a veces piensan o como a veces delegamos esas tareas en los Cloud Ops, en los DevOps, en los Security Engineers, que son los que en sus tareas tienen que enfocarse en ello. Tienen que decir, hey, sí, chévere, chévere que tengan ese permiso, pero usted solamente necesita get parameter y a esta región y a este secreto en particular con este nombre le va a dar acceso, ¿sí? Entonces, ese señor dice, hey, sí, voy a crear una boundary policy o una política límite para evitar eso. Y ahí estamos garantizando el mínimo privilegio, pero si se dan cuenta, el rol del desarrollador es, no, wildcard, ¿sí? Y eso pasa, y eso me ha pasado y me pasó, y es algo que debemos cambiar, pero eso es un cambio de pensamiento, ¿sí? Es, hey, tal vez si nos demoramos una media horita más y pensamos bien qué permisos realmente necesitamos, probablemente no haya retrabajo y probablemente el trabajo fluya más y tengamos una postura de seguridad en esta solución mucho mejor y demás. Am, bueno, lógica de evaluación. Digamos que esto es súper importante y esa es mi recomendación. Para serles sincero, quería poner el flujo que ustedes ven a la derecha, pero es bastante extenso, no es tan complejo de entender, pero tres cosas importantes de la lógica de evaluación, o cuatro, son cuatro. La primera, hay una negación explícita, es decir, AWS busca cualquier deny primero. Si hay algún deny en ese flujo, ya, denegado, a pesar de que haya 5 allows después. Si hay un deny, la acción queda negada. Si vamos a implementar límites, hey, pensemos primero en Service Control Policies y en Boundary Policies, que son las que vimos anteriormente, y tengamos en cuenta que si tenemos que dar permisos de algo, tenemos que hacerlo explícitamente. Hey, allow, S3 y ciertas condiciones. Y el 4, importantísimo, tenemos que entender y aprendernos este modelo de evaluación. Al principio puede ser complejo de entender porque es extenso, pero nos va a ayudar a diseñar mejor nuestras soluciones, a seguir el mínimo privilegio, nos va a ayudar a reducir nuestros dolores de cabeza a futuro y adicionalmente pues nuestras soluciones van a tener características de seguridad bastante relevantes, ¿sí? Entonces, por ende, evitemos esto, evitemos ese asterisco en todas nuestras policies. Sentémonos, sepamos, entendamos qué es lo que vamos a dar permisos, entendamos a qué vamos, a qué tipo de recursos vamos a dar permisos y después diseñemos una policy adecuada. Esto depende del tipo de policy, del tipo si quiero prevenir, si no quiero prevenir, etcétera. Pero pensemos antes de poner un asterisco. Esa es mi recomendación a nivel profesional y si queremos seguir un mínimo privilegio, evitemos este tipo de cosas. Buenas prácticas de mínimo privilegio, hey, segmentación de ambientes. Por algo los DevOps siempre piensan en segmentar, en reducir la superficie de ataque. Hey, queremos cuentas para desarrollo, queremos cuentas para QA, para UAT, para producción.
Esa es una forma de segmentar. También, hey, creemos VPCs para ambiente de desarrollo, para ambiente predesarrollo, para... Estamos segmentando a nivel de red. Y a nivel de permisos, todo eso tiene una implicación a nivel de permisos, a nivel de usuarios, a nivel de policies, de recursos y de identidad bastante fuerte. Entonces, eso es una buena práctica, ¿sí? Estamos reduciendo. Si hay una filtración de credenciales, probablemente solamente afecta a un ambiente, ¿sí? El peor de los casos es que sea producción, ¿cierto? Pero, es decir, estamos segmentando. Eh, Pensemos en siempre en dar y generar credenciales de tiempo temporales, siempre temporales. Es decir, a pesar de que tengo que el usuario o el DevOps ingrese todos los días a la organización, revisen siempre temporales, de una hora. Hey, así tenga que volver a loguearse, es la mejor práctica. ¿Por qué? En caso tal de que esa credencial se filtre o pase algo con esa credencial, va a tener una hora de vida. A menos de que esa credencial genere otras credenciales y ahí ya hay un problema mayor, ¿sí? Eh, y bueno, automatizar políticas, todo se puede automatizar, todo se puede pensar en que no debemos estar escribiendo ni estar preocupados por políticas. Probablemente hayan cosas que podemos automatizar, que podamos reducir el esfuerzo de mantenimiento y tener acciones reactivas con base en ese tipo de policies y ese tipo de escenarios de seguridad, ¿vale? Errores comunes que yo creo que muchos de ustedes les ha pasado, los han visto o han leído al respecto. Uno de los primeros, AWS no recomienda el uso de cuenta root. La recomendación de AWS siempre es crear un usuario o un usuario que use el rol de permiso de administrador, ¿sí? De hecho, una de las recomendaciones es desactivar ese rol, ese root. ¿Por qué? Porque es muy poderoso, porque pues, usualmente a veces la gente lo usa del día a día y no debería ser en el día a día. Deberíamos segregar nuestros permisos, deberíamos reducir el superficie de ataque, todo ese tipo de cosas que estamos viendo. Asignar permisos wildcard, ya lo vimos. Usar y asignar credenciales estáticas, a veces eso debemos evitarlo. Si necesitamos crear un usuario y asignarles unas access key, una secret key a una aplicación particular, pensemos en soluciones que nos permitan rotar esas credenciales, ¿sí? Que sea cada hora, cada 3 horas, dependiendo del caso de negocio. Por ejemplo, HashiCorp Vault, para la gente que trabaja con infraestructura como código, eso es una buena herramienta para iterar credenciales de un usuario. Cuarta, compartir credenciales y cuentas. Eso va relacionado con la última y con la penúltima, que básicamente es crear roles genéricos, usuarios genéricos, y por ende se da mucho para compartir y, ay, esta es la credencial, está acá, o este es el archivo de las credenciales. Evitemos eso, porque eso nos permite evitar, o sea, eso evita riesgos. Evita escenarios realmente donde un riesgo puede ser explotado, ¿cierto? Eh, un- un- Algún error común, no habilitar MFA, a veces el MFA salva vidas. Y bueno, nada, pilas con la sincronización de las credenciales en repositorios públicos, pilas con eso porque eso para los DevOps que están comenzando, los roles de plataforma que están comenzando, a veces se ve mucho y eso tiene unas implicaciones a nivel de seguridad, genera muchas alertas, genera mucho ruido a nivel organizacional, no solamente a nivel de AWS, sino internamente. ¿Qué tenemos que hacer? Hey, revisar y auditar nuestros permisos. Una recomendación importante. Utilicemos IAM Access Analyzer, una herramienta impresionantemente útil para detectar qué tipo de usuarios, cuáles son los permisos que está usando un usuario, un rol o alguna entidad de IAM, y determinar cuáles son los que no se están usando. ¿Con el fin de qué? Eliminarlos. Es la forma en la cual uno puede ajustar esos permisos a lo mínimo posible y llegar a ese mínimo privilegio, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, esta herramienta es un apalancador importante. Complementémosla con monitoreo, con generación de eventos, con identificar patrones de actividad sospechoso. En nuestros procesos, verifiquemos AWS Config, si podemos habilitarlo, si ustedes trabajan con Control Tower y eso, AWS Config está habilitado si usan Control Tower. Si no, valídenlo. Es una herramienta para verificar el cumplimiento de nuestra organización
con respecto a políticas de seguridad. Hay guardrails y reglas bastante interesantes que podemos implementar. Y en la automatización va relacionado a lo mismo porque podemos definir eh, tal vez acciones de forma proactiva y reactiva dependiendo del monitoreo y la detección de los eventos que tenemos en nuestras credenciales, usuarios y demás. ¿Listo? Este es un ejemplo para mostrarles el día a día de una arquitectura. Esto es un pedacito, esto puede llegar a ser el 10% de una arquitectura compleja, pero dense en cuenta qué es lo que necesitamos hacer para llegar al mínimo privilegio en una solución como esta. Rápidamente, un grupo de usuarios necesita subir archivos o necesita subir un reporte diario a un bucket. Ese bucket tiene habilitado los eventos de Bridge. Es decir, que cada vez que se suba un archivo va a generar un evento y ese evento va a enviarse a un tópico en SNS. Es decir, va a decir, hey, este es el evento y va a decir, este archivo se generó y el usuario que lo subió fue este y toda la metadata. ¿Sí? Luego de eso, ese tópico va a tener unos suscriptores que son tres suscriptores, una cola en SQS, una lambda function y otro tópico en SNS. Es una arquitectura que probablemente eh, para gente experimentada puede, a ver, 6 horas como código, como infraestructura, puede darse un flujo de ese estilo, un día, 2 días, bueno, depende. No es tan compleja si la queremos ver así a nivel funcional, pero ¿qué pasa si la vemos a nivel de seguridad y queremos implementar el mínimo privilegio? Puede complicarse un poquito, ¿no? Veámoslo. ¿Qué acciones podemos tomar? Esto es una lista pequeña y les soy sincero, puede ser 10 más, 10 más, 10 acciones más para implementar el mínimo privilegio en una solución como estas que tiene 5 cajitas. Primera, uso de credenciales temporales para los usuarios finales, es decir, que el usuario que suba el reporte del bucket use credenciales temporales. Entonces, esto tiene una implicación, ¿cierto? Si el usuario tiene un usuario de IAM, pues debería asumir un rol y ese rol debería tener esos permisos solamente de put y de get de Metadata y cosas así, ¿sí? Nada del otro mundo, generar llaves y eso. Si habilitamos la inscripción en un reposo de S3, se complica. ¿Por qué? Porque ese usuario o ese rol también debe tener acceso a la llave de KMS para encriptar la información, encriptar el reporte. ¿Listo? Entonces, recomendación, usar KMS. Pero tengan en cuenta una cosa, y ahí lo dejé y ahí lo dejo como una alerta. No sé si lo sabían, las llaves de KMS por defecto que usa S3, por ejemplo, S3 puede ser configurado con una llave de S3 que administra S3 o una llave genérica que administra KMS. Esas no tienen cómo definir una política de recursos, es decir, no tienen un asterisco en el uso. Eso quiere decir que yo no puedo definir el mínimo privilegio en ese tipo de recursos. Por ende, la recomendación siempre es, hey, cree sus propias llaves, administre sus propias llaves, brinde el acceso a sus propias llaves, así sea más complejo, más dispendioso. Entonces, esa es la segunda. Y la tercera que puedo ver es, hey, deneguemos cualquier acción si el bucket si la conectividad no es SSL, por ejemplo. Esa es otra acción de mínimo privilegio, de disminución de la superficie de ataque. Estoy garantizando que la comunicación siempre va a ser por SSL. ¿Qué otras cosas podemos ver? Hay un montón, la verdad. Se me viene a la cabeza. Habilitar inscripción por KMS para. Entonces, ¿qué pasa? Que por ejemplo, si la Lambda necesita sacar el reporte, el archivo del reporte con base en el evento. O sea, llegó un evento, le llegó la notificación a la Lambda y la Lambda dice, hey, yo necesito procesar ese archivo. Yo necesito que la Lambda, el servicio de la Lambda, tenga permisos a la llave para desencriptar y tenga permisos a S3 para traer el archivo. Entonces, y si yo quisiera segregar eso, yo le podría decir que solamente la Lambda tenga acceso a cierto índice del bucket o hasta cierto nombre del archivo, que siga con cierto patrón el archivo. Es decir, podemos definir condiciones, todo lo que consideremos, todo lo que queramos.
Y ahí es donde para mí es uno de los riesgos que tenemos los profesionales de la nube al seguir el mínimo privilegio. Es bastante dispendioso y bastante complejo a veces cumplir con una arquitectura de este estilo, ¿sí? Ya habíamos visto, nos demoramos un par de días implementando esta arquitectura, pero con todo este tema de policies, garantizando que solamente la lambda lea este bucket, contenga políticas de recurso en cada punto, que tengamos políticas a nivel de red. ¿Qué pasa si la lambda está en una VPC y esa VPC tiene una segmentación de red específica para ello? Cosas de estilo. Y esto se puede crecer y crecer. Entonces, por ende, es uno de los riesgos, ¿sí? No lo digo, lo digo sinceramente, son de las cosas para mí más dispendiosas de hacer, pero si ustedes quieren tener arquitecturas robustas, con una postura de seguridad idónea y obviamente ahorrarse problemas más adelante, pues hay que hacernos cargos de nuestras arquitecturas y disminuir el riesgo, por ende, diseñar cosas de ese estilo, ¿sí? Servicios claves para el 0 y mínimo privilegio, IAM, claramente con todos sus elementos. Si estamos utilizando el IAM a nivel organizacional, que es Identity Center, también con sus integraciones de AD y demás. Esos son servicios que son los de gestión de identidades, los necesitamos. Centralizar gobierno, importantísimo, la Service Control Policies es clave para disminuir el riesgo, prevenir cosas, segmentación de red, usar WAFs, usar security groups. Los security groups son importantes para garantizar que el tráfico solamente provenga desde cierto security group. Eso hace parte del mínimo privilegio, pilas con eso. Y obviamente detección y respuesta, o sea, tenemos que implementar servicios de seguridad que nos permitan actuar, ¿sí? IAM Access Advisor es importantísimo y va de la mano con el IAM Access, eh, eh, va de la mano con Security Hub, va de la mano con GuardDuty, etcétera, ¿sí? Importantísimo y clave. Y bueno, digamos que estas son como algunas referencias, pero mis conclusiones con esta charla que ya estamos por finalizar es, a ver, la seguridad no es un producto. Perdón, no es un proceso, es un producto. No es un producto, es un proceso, es una forma de pensar, pilas. Eh, no siempre, a ver, en mi día a día, por ejemplo, la seguridad puede llegarse a verse como un requerimiento. Decir, si no está escrito y si el cliente no me lo solicita, yo no hago una póliza. Puede verse de esa forma a veces, pero por experiencia y mi recomendación para la gente que está comenzando y que está involucrada en este tipo de soluciones, la verdad, mi recomendación es siempre involucremos y siempre vendamos y que sea una lucha del día a día, que la seguridad sea una característica y una virtud de nuestras arquitecturas y no sea un requerimiento que nos toca hacer 3 meses después porque sufrimos un ataque de negación de servicio o porque sufrimos un ataque porque expusimos mal unas credenciales o cosas de ese estilo, ¿sí? Pilas, es una forma de pensar, o sea, si pensamos en la seguridad, si pensamos en Zero Trust, si pensamos en mínimo privilegio, probablemente nuestras arquitecturas cuando se implementen sean robustas, no tengan problemas y podamos sacarle provecho a esas arquitecturas de forma segura. Dos, verificación continua, eso es clave. La verdad es que tenemos que verificar toda solicitud de acceso a cualquier recurso que tengamos en nuestra solución. Por ende, las políticas son claves, por ende los roles son claves. Es importante entender el flujo de evaluación lógico de cada política. Por ende, mi llamado es, hey, comámonos ese flujo completo, entendámoslo, validémoslo, hagamos labs y verán que cambia la percepción de cualquier construcción de arquitectura. Y finalmente, protección operacional y ya no solo cumplimiento, a veces, a menos de que la organización esté en pleno, tenga una política de cumplimiento, un esquema regulatorio, no hacemos nada, nada. Mínimo privilegio, pensemos en mínimo privilegio, pensemos en no confiar en nadie, en nuestra organización ni interna ni externamente, y verán que las soluciones van a verse reflejadas y van a tener una buena postura de seguridad, ¿vale? Nada, esto es mi último mensaje, la verdad, la seguridad empieza desde el diseño,
no al final del proyecto, no meses después. Eso hace parte de mi experiencia. Realmente he tenido muchas arquitecturas que he tenido que parchear y es la realidad y eso hace parte de nuestras cicatrices profesionales y la verdad no me da pena confirmarlo, pero eso nos hace mejores profesionales, eso nos hace permitir que en estos escenarios yo los pueda mencionar para que a nadie le vuelva a pasar, para que nos pongamos pilas con este tipo de escenarios en nuestras arquitecturas modernas, donde ya los datos y el procesamiento de los datos va a pique. ¿Sí? Entonces vamos con todas y nada, muchas gracias. La verdad, fue un placer estar el día de hoy acá. Me hubiera gustado estar presencial, lamentablemente no se pudo, pero muchas gracias. Muchas gracias por todo. Oye, Juan Diego, no, pues muchas gracias a ti por esta charla. A los que nos están viendo los invitamos ahora a unirse a un Kahoot, que ya se los voy a compartir, pero em, creo que todos nos vamos con pequeñas tareas, o al menos yo me fui como pensando, uy, Dios, ese tema de limitar de limitar las regiones, o este tema de que el KMS tiene un asterisco por default, es como, wow, sí, 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 el lunes tengo tareas por hacer, qué fuerte. Para serle sincero, Juan, lo de KMS fue un evento de seguridad que identificamos con mi equipo y nosotros solíamos usar llaves de KMS por defecto, precisamente para evitar, para agilizar. Y claro, realmente no garantiza nada. Esta es la realidad. Qué fuerte. Pero bueno, acá, si quieres, mientras las personas se van conectando, pues te leo un poco lo que nos dicen. Pues Sofía nos dice que estuvo muy buena. Nico también, que muchas gracias por compartir todo este conocimiento. Un saludo desde Colombia hasta Argentina. Eh, y nos hacen dos preguntas. No sé si los puedes responder de una vez mientras las personas se van conectando. Juan, ¿te parece? Claro, sí, claro, cuéntame. Listo. La primera nos la hace Nico UX. Es, en base a tu experiencia como desarrollador, ¿recomiendas alguna estrategia en particular para gestionar si tenemos múltiples cuentas con distintos permisos? Sí, claro. La estrategia más conocida es usar IAM Identity Center y usar set de permisos. Entonces, ¿qué pasa? Que tú con un único usuario, tú podrías determinar los accesos desde usuario o asumiendo roles a ciertas cuentas. Si tú tienes 10 cuentas, tú puedes decir, hey, este usuario solamente tiene permisos de read only a estas 3 cuentas, a las demás tiene acceso full o cosas del estilo, ¿sí? Entonces, la más fácil es usar IAM Identity Center y los permission sets y los account assignments. Super, muchas gracias. Por acá Nico, abajo nos había dejado otra preguntita y es, si tenemos una arquitectura multitenant, ¿sería recomendable tener una lambda por cada tenant para acceder al S3? Sí, totalmente. O sea, eso es una de las formas en las cuales uno disminuye el riesgo y la superficie de ataque, claramente. Acuérdense que entre más segreguemos mejor. Obviamente, eso tiene unas implicaciones a nivel de mantenibilidad, a nivel de automatización, a nivel... no, Es decir, la arquitectura y ese tipo de decisiones son un trade-off siempre. ¿Cuáles son los pros y cuáles son los cons? Y a partir de eso, y dependiendo de mi negocio, y dependiendo de dónde yo me muevo, y dependiendo del riesgo que yo tengo y los datos que yo tengo, yo tomo una decisión. Pero sí, claramente, o sea, desde mi punto de vista, así rápidamente y enfocado a esta charla, deberíamos tener una lambda por tenant y cada tenant debería tener un acceso específico y ajustado a cierto bucket. A menos de que se requiera tener el mismo bucket o cosas del estilo. Hay 10.000 condiciones ahí a tener en cuenta. Pero, sí. Super Juan Di, muchas gracias. Por acá también
Oscar Alirio nos dice que fue una excelente presentación. Pero pues bueno, llegó el momento también de los premios, de los créditos. Claro que sí. Juan Diego nos preparó unas preguntitas, entonces ya voy a empezar el Kahoot, ya dimos un tiempito para que se unieran y pues vamos a ver cómo le dan a las personas. Entonces empecemos en 5, 4, 3, 2, 1. Listo, acá el nombre de la charla. ¿Cuál de las siguientes opciones no representa una razón válida para adoptar la estrategia Trust No One? Hmm, a ver, 16 segundos. Vamos a ver, 3 respuestas. 4, 5 respuestas. Wow, solo uno. Ya, ya veremos. Ay, Dios. Siguiente. A ver quién le dio, a ver quién le dio. Nico. Oye, Nico está en una racha. Creo que en todas las tres que ha estado ha ganado. Así que vamos a ver cómo le va. Va a salir con muchos créditos de acá. ¿Cuál de las siguientes opciones no es un pilar Zero Trust? Datos y después. Ok, 4 respuestas. 5. Epa, 3 ya le dieron. Datos y logs. Sí, recuerden que los pilares son usuario, dispositivo, cargas de trabajo, analítica, redes y automatización sobre datos. Listo. Ay, gracias por esa aclaración. Seguimos, ¿verdadero o falso? Según la presentación, el principio de mínimo privilegio solo se aplica en políticas de acceso. Vamos a ver, vamos a ver. Falso, muy bien. Sí, realmente es falso porque tú puedes implementar el mismo privilegio, digamos, a nivel de red y se puede ver reflejado en reglas de security groups o knuckles o firewall, cosas de estilo. Entonces, por eso es falso. Ok, ok, gracias por la aclaración. Oiga, Nico está on fire. Wow. 4 de 5. Vamos a ver si Juan Diego alcanza a Nico. ¿Cuál describe mejor una característica de las políticas basadas en identidad en el control de acceso? A ver, limitar, identificar. Eso, muy bien. Casi todos, casi todos. Correcto, va relacionado a un usuario, permite autenticar e identificar un usuario. Perfecto. Súper. Uh, mira, mira. Vamos, Nico, pues Juan Diego y Nico, este es el, el desempate acá para ver quién cae primero. La Muchos última. Juan Diegos hoy, increíble. ¿Cuál es el principal objetivo de las políticas de límites en un entorno de seguridad de la información? A ver, Está fácil. vamos a ver, vamos a ver. 3, 2, 1. Bien. Limitar. Básicamente limitar nuestras acciones. Para eso sirven las políticas, las boundary policies. Pues la tabla de posiciones. Wow, Sofía. Felicidades. A ver, ¿quién queda segundo? Andrés.
Uf, Nico lo hago al final. ¡Ay, no! Nico, ¿qué pasó? Rayos, Nico. Pero bueno, para Juan Diego Pineda, para Andrés Trejos y para Sofía, eh, les voy a dejar un correíto en el chat y por favor nos envían como un correo diciéndonos como, oigan, que en tal posición de la charla. Ahí se los estoy dejando en el chat. Y pues nada, como que invitarlos a seguir conectados. Ya en 4 minutos seguimos con otra sesión, pero de verdad, Juan Di, gracias infinitas por este tiempo, gracias infinitas por tu charla. Creo que hay que grabar y todos los que la vean va a ser como literal una checklist de tareas que tengo por hacer. Estoy seguro que no voy a ser el primero. Claro, Bueno, pues esperemos que sí. claro que sí, sí, va a ser así. Y bueno, me alegra mucho que haya sido así. Realmente muchas gracias por estar acá, por conectarse hoy un sábado, la tarde. Y nada, los invito mucho a la siguiente sesión donde está una speaker internacional impresionante. Porfa, conéctense y nada, un gusto y nos veremos en una siguiente oportunidad. Gracias. Nos vemos, chao.